Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Buenas noches, les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Esta noche continuaremos la conversación que iniciamos el 1 de diciembre con la profesora Paula Andrea Arias Gómez y los profesores Rolando Barahona y Héctor Jairo Correa sobre cambio climático y la 26ª Conferencia de las Partes COP26, realizada en Glasgow, Escocia, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre del 2021. Para iniciar, les presentamos un breve informe sobre la incidencia que tiene el deterioro del ambiente en la salud de los seres humanos. Bienvenidos. Dice el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de los Estados Unidos que el cambio climático empeora muchas de las enfermedades y condiciones existentes y contribuye a que las plagas y los patógenos se propaguen a nuevas regiones. Entre los riesgos más destacados está, por ejemplo, que la mala calidad del aire incrementa las complicaciones de enfermedades cardíacas y respiratorias. Así lo indica María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. Y os voy a dar una cifra que, por mucho que yo la repita, todavía me sigue pareciendo absolutamente increíble e inaceptable, ¿no? Son cada año 7 millones de muertes prematuras en el mundo causadas por esa exposición a la contaminación del aire. Son muchos muertos. A esto se suma que el cambio climático provocado por el ser humano también amenaza la seguridad alimentaria de múltiples maneras. Una de ellas, la disminución de la calidad nutricional de alimentos básicos como el trigo y el arroz, una mayor acumulación de mercurio y otras toxinas en los mariscos. Un informe realizado por el IDEAM indica que de no detenerse ni disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, Colombia perdería entre 4,33 y 4,54 billones de pesos anuales en construcción, infraestructura de servicios públicos, alimentos y recursos naturales entre 2040 y 2070 a causa del aumento anual de la temperatura que para esa época alcanzaría los 1,6 grados centígrados. Además, dice la investigación que las consecuencias económicas por sequías serían de 22.100 millones y por incendios forestales rondarían los 2,76 billones de pesos. Datos como estos y otros más dan cuenta de la necesidad de tomar conciencia y desarrollar acciones que reduzcan el impacto del cambio climático en el mundo. Al respecto quisiera anotar lo siguiente. A mí me parece que de todas maneras es decir, hasta cierto punto saludable que existan esos grupos, llamémoslo así, negacionistas, porque eso es un reto también muy importante para quienes trabajan en estos temas, de tener muchísimo juicio en la manera como se elaboran esos informes o todo el tipo de investigación que se hace al respecto. Y es lo que sucede con cualquier otra actividad humana. En la medida en que haya cualquier tipo de contradicción, eso nos tiene que poner mucho más juiciosos, mucho más alertas. A mí me parece que independientemente de que tengan o no razones, ellos tendrán sus argumentos y lo defenderán. Creo que de todas maneras es un reto importante. Pensar que hay quien está criticando el trabajo que se hace, no solamente del IPCC, porque hay otras instituciones gubernamentales que también hacen sus trabajos locales, que parece que eso aporta de todas maneras. Porque eso les dice, bueno, aquí podemos tener algún asunto que es delicado, que de pronto aquí tenemos debilidades, entonces hay que fortalecer la información que hay ahí para tener total contundencia sobre el asunto. Profesora Paola. Yo creo que hay que hacer la separación entre negacionismo y escepticismo. O sea, el escepticismo es algo que es pues también una parte inherente de cómo la ciencia ha avanzado, ¿cierto? El que
planteemos, bueno, estas metodologías, estas formas de hacerlo. Muchas veces, pues la naturaleza en su manifestación nos va demostrando que no era tal vez como lo estábamos pensando, ¿cierto? Pero hay que tener muy claro que gran parte de estos movimientos negacionistas, eso está demostrado, de hecho salió un artículo hace poco sobre eso, cómo las petroleras han estado detrás de campañas negacionistas. Ellos han sabido de los efectos del dióxido de carbono, de los efectos de los combustibles fósiles en términos generales en el clima, lo saben desde hace décadas, pero siempre ha habido una campaña de manipulación al respecto. Es más, no sé si ustedes saben algo muy interesante, el concepto de huella de carbono lo planteó BP, British Petroleum, que ya con el lavado verde le llaman Beyond Petroleum, ¿cierto? Así ya quedó verde, ya nadie se preocupa por eso, ¿cierto? Entonces es como detrás de estos movimientos negacionistas hay todo un asunto de un interés político que lo que busca es, como le decía el profesor Rolando, desinformar y distraer de la verdadera discusión. Entonces yo creo que ahí es importante hacer como esa separación entre lo que, digamos, sería algo más de escepticismo, en donde se cuestionan, por ejemplo, alrededor del cambio climático, los modelos que se usan, qué dificultades tienen, o por ejemplo cómo se hacen los inventarios de emisiones de dióxido de carbono, si se están considerando o no, ¿cierto? Alrededor de eso hay cuestionamientos pues que son científicamente válidos, ¿cierto? O sea, que tenemos que buscar cómo mejorar las maneras en las que se hacen determinadas contabilizaciones, etcétera, pero otra cosa distinta es el negacionismo que tiene estos intereses petroleros, pues, y en general económicos detrás. Conocemos de este tipo de efectos desde hace, no sé, 40 años. Creo que los primeros reportes hablaban de los años 70, de la relación entre gas de efecto invernadero y clima, hasta donde logro entender. Y muy rápidamente comenzó a trabajarse. De hecho, el IPCC se conforma en 1988, ¿cierto? Mire, muy rápidamente. Ahora, la pregunta es, profesor Rolando, profesora Paola, en todos estos años de investigación, de buscar alternativas, de mitigación, de resolver esos problemas, ¿realmente qué tanto hemos avanzado? Si hemos logrado desarrollar tecnologías, metodologías que logren incrementar la captura de CO2, mitigar las emisiones de metano. ¿Realmente tenemos tecnologías en estos momentos que sean contundentes y nos ayuden a resolver eso, o todavía nos falta mucho para alcanzar esa meta? Ha habido avances muy notables. Yo he seguido un poquito ese tema y hay una serie de propuestas muy interesantes, como por ejemplo para fijar carbono a través de estructuras, por ejemplo, de concreto o algo parecido. Ha habido un avance que es un avance que debe darse porque petróleo como modelo energético, independientemente de cambio climático o no, tiene que desaparecer. Ya no vamos a tener petróleo. Entonces, esa coyuntura, el hecho de que tengamos que sustituir al petróleo, entonces ha ido generando unos avances muy interesantes en este tema de nuevas energías, que son nuevas energías asociadas con menores emisiones de gases de efecto invernadero. Yo estoy particularmente interesado en tecnologías que vayan más hacia hidrógeno y que son tecnologías que se podrían incluso incorporar en sistemas de producción locales. ¿Listo? El tema de los biodigestores es algo que tenemos desde hace muchísimo tiempo y que nos puede permitir capturar metano, y el metano como fuente de energía es muy atractivo, ¿cierto? Entonces, están esos avances. ¿Qué encuentro yo si yo me pudiese permitir hacer una crítica? Primero, las metodologías que tenemos en este momento son un poco caras y uno se pregunta a veces por qué, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, si yo quisiera comprar un carro eléctrico, ¿qué tan inherentemente más difícil y más costoso es hacer un carro eléctrico para que yo tenga que pagar en Colombia 30, 40, 50 millones de pesos por un carro eléctrico que hace lo mismo, que incluso es más sencillo que un carro de combustión? Yo me quedo preocupado. O cuando yo quiero obtener un sistema de calentar agua para bañarme y que me cueste 3 o 4 veces más caro que el calentador más caro que existe en el mercado. Yo digo, ¿será que nos están cobrando el deseo de ser verdes o será que todavía nos hace falta en términos de tecnología? Yo quisiera pensar, es que la tecnología todavía es cara. Yo quisiera pensar eso. ¿Listo? Pero yo sé que Paola seguramente nos irá a contar que un cuidado que hay que tener con todo esto que vayamos a hacer es que no caigamos en el mismo error y en las mismas prácticas en las que caímos con petróleo.
¿cierto? El interés era tener energía y una vez que tuvimos la energía nos olvidamos de todos los efectos secundarios. Era tanto el interés y tanto el amor que le teníamos al petróleo que en las primeras exploraciones y los primeros pozos petroleros nunca nos interesó recuperar gas natural, porque teníamos el petróleo y era barato y estábamos felices. ¿Listo? Yo creo que un cuidado que tenemos que tener más allá de las metodologías que hoy existen, que son muchas, ¿cierto? Es qué tanto esas metodologías van a ser más limpias desde el concepto holístico que todos deseamos para el planeta, o simplemente es una sustitución de lo mismo con otro nombre. Yo creo que ahí también hay que poner cuidado de lo distractor. Ahorita decíamos, por ejemplo, que el negacionismo juega como un distractor, digamos, del asunto antrópico en esto. Yo creo que cuando nos centramos en la discusión de las tecnologías meramente, estamos cayendo en el juego de un distractor que nos está limitando el que cuestionemos lo que tenemos que cuestionar. Lo que tenemos que cuestionar aquí es un sistema, ¿cierto? Un sistema que nos pone a consumir en la manera en la que consumimos, que nos pone a depender de una forma de energía en la que dependemos. Entonces, por ejemplo, ahorita mencionaba el profe Rolando acerca de, por ejemplo, estructuras de concreto, pues, o estructuras civiles para captura de carbono, pero tenemos naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto la biodiversidad en un país como el nuestro es donde tenemos que empezar a pensar las diferencias de, no sé, de Holanda o de Colombia en términos de, por ejemplo, aumento en el nivel del mar, sujetos a las mismas amenazas? ¿Cómo podemos hacer frente a eso, por ejemplo? Entonces, no sé, sabemos que los manglares son una manera natural, pues, en términos de captura, pero también en términos, por ejemplo, de control de erosión, de forma natural, ¿cierto? Entonces, yo creo que aquí es donde tenemos que realmente reflexionar. Yo ahora mencionaba la palabra lavado verde, pues sería como traducir greenwashing, pues que es un término que ya está muy acuñado, porque tenemos muy en la cabeza, pues, que tenemos la tecnología como la fuente de salvación. O sea, la tecnología es un elemento muy importante en la transición. Por supuesto, necesitamos tecnologías, digamos, que cumplan con estos criterios también de, bueno, de cuál es, bueno, el término de sostenibilidad, ¿cierto? De dónde provienen esos materiales, la disposición, los impactos que tienen en su operación. Pero yo creo que aquí realmente hay que cuestionar algo mucho, mucho más profundo, y cuando centramos meramente la discusión en algo que es más tecnológico, más desde la tecnocracia, perdemos esa visión, y yo creo que eso es parte del juego en el que están. O sea, muchas de estas multinacionales o muchos de estos países del norte global centran la discusión en esto, pero no porque, pues, tan amables quieren mejorar el mundo, ¿cierto? O sea, es claro, no han dado la financiación que tienen que dar a los países del sur global para adaptación. O sea, eso es parte de lo que el Acuerdo de París todavía no ha logrado cumplir, ¿cierto? O sea, claramente hay unos intereses ahí muy marcados y esta transición no la están dando porque qué maravilla, queremos salvar el mundo. Aquí estamos ajustando poderes, ¿cierto? Finalmente. Entonces yo creo que eso es muy importante cuestionarlo desde la academia. O sea, yo entiendo, pues, que, digamos, como ingenieras, ingenieros, pues, que muchos de nosotros aquí somos en diferentes áreas, tendemos a centrarnos mucho ahí porque, pues, es lo que hacemos, pero yo creo que es muy importante eso, ponerlo en un contexto mucho más amplio, y es parte de la discusión que se tiene que dar. Yo voy a hacer un símil. Esta mañana, Análisis UNAL, a propósito de uno de los programas banderas de la emisora, estaban hablando, fue en el día de ayer, perdón, de las migraciones en Europa y en Estados Unidos y cómo las tiene. Y había un profesor que planteaba lo siguiente: Estados Unidos y Europa volvieron los países del Medio Oriente nada. Los tienen en guerra, peleando. Y también habló de Colombia. Y aquí hay una guerra que no quiere cesar. ¿Cómo le piden ustedes a la población de esos países que se queden en sus países? Durante la conquista y la colonia, todos los europeos vinieron a América y a África. Y nos invadieron y todo eso, ¿cierto? Pues ahora está sucediendo lo contrario, pero es por la situación en que tienen estos países, por los recursos naturales, etcétera, etcétera. Entonces, en esto de la tecnología pasa algo similar, ¿no? Estaba yo viendo aquí en este reporte sobre algo que llaman las dislocaciones del CO2. Lo que sucede en estos países subdesarrollados, cuya actividad económica principal tiene que ver con las exportaciones. Y entonces aquí se produce un CO2. Poco, bastante, pero gran parte de esa producción del CO2 es por una actividad económica que no tiene que ver con los mercados locales, sino con la exportación, ¿cierto? Entonces, ahí hay una dislocación. Es el primer punto. Y eso lleva a que se generen unas tecnologías que van a causar los impactos que ustedes están señalando. En el caso de la agricultura, tenemos unos programas de fomento que llevan a ser competitivos, pero no en términos del territorio, sino en términos crematísticos. Tecnología disminuye costos, aumenta productividad.
¿Eso a qué lleva? A los monocultivos, ¿cierto? A la concentración de animales, etc. Cuando tenemos, una diversidad de formas de producción, muchos de ellos que corresponden a la naturaleza. Y un caso que tenemos aquí cerca, a menos de 50 kilómetros, los sistemas de producción tradicionales de frutales de San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y Sopetrán. Nosotros venimos trabajando ahí desde el 2012 y cuando uno ve las fotografías aéreas de esas zonas, esos son bosques del bosque seco tropical. Y así los tiene el IGAC. En muchas partes, zonas de manejo especial están en bosques. Cuando uno se baja y camina, no. Hay cacao, encima del cacao tenemos zapote, hay mamey, y esto no es bosque. Pues no es bosque en sentido tradicional, ¿cierto? Y así tenemos una gran cantidad de sistemas de producción con un conocimiento que hay que mejorar y todo eso, pero que contrasta con las tecnologías que nos traen y nos quieren traer. Y también es importante señalar que FAO y Ministerio de Agricultura señala que estas formas de producción son responsables hasta un 60-70% del abastecimiento de la canasta familiar, ¿cierto? Y no estamos hablando de propuestas más avanzadas como la agroecología, o que también es un movimiento a nivel mundial que protege esto. Estamos hablando de lo que la gente hace en campo. Entonces, sí, muy de acuerdo con esa reflexión de la tecnología. Y ya para terminar, que es mi pregunta, Colombia, según las estadísticas, apenas aporta al 0.44% de estos gases a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿qué investigación corresponde con eso? Porque estamos, pues diría yo, muy directamente preocupados por las emisiones, pero yo creo que aquí hay otros problemas más graves que tienen que ver con eso, ¿cierto? Pero que tienen otras soluciones y no concentrados en el CO2. Por ejemplo, la deforestación de la Amazonía. Aquí hay mucha área en pasto que no produce metano, porque no equivale el área que tenemos en pasto con el número de animales que tenemos. Si uno va a Europa, a Estados Unidos, pues están, eso llaman feedlot, que están, ¿qué diría yo?, 800.000 animales concentrados en 100 metros cuadrados, en 80 metros cuadrados. Eso sí es producir metano, pero aquí pues no tenemos eso. Entonces hay otras situaciones ambientales que van a contribuir, yo no sé si contribuir al cambio climático, más bien que sufrimos los impactos del cambio climático. Entre menos bosque hay, más fuerte será el impacto climático. Aquí habría también un tema final, que precisamente fue con el que se comenzó el programa, y tenía que ver con los compromisos que adquirió el gobierno a través del presidente en la COP26, sobre unas metas en 8 años, 9 años de reducción de cierto porcentaje de emisiones de CO2 y de metano. ¿Qué tan factible realmente es alcanzar esas metas? ¿O fue solamente para figurar? Profesora Paola, primero usted. Colombia en la contribución nacionalmente determinada que actualizó el año pasado habla de reducciones de 51% de emisiones de dióxido de carbono para 2030 y un pliego, digamos, que se pactó dentro de la COP fue el de reducción de metano y Colombia se compromete a reducción del 30% para 2030 y también reducción de deforestación, ¿cierto? Entonces, pues eso, digamos, en el papel pareciera muy bien, o sea, como mucho compromiso, pero realmente hay que ver qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, por ejemplo, pues estamos hablando del metano. Bueno, es sabido que la agroindustria pues globalmente tiene unos impactos enormes en emisiones de metano, pero ya pues la evidencia científica muy reciente, porque ya tenemos pues fracking en el mundo, porque ya tenemos también campos de gas natural, muestran fugas muy importantes de metano en explotación de gas natural y en fracking. Colombia tumbó el proyecto de ley antifracking que se presentó en junio de este año. Una de las comisiones del Congreso de la República tumbó el proyecto de ley antifracking y el año pasado pues ya Shell y Ecopetrol estaban hablando de un proyecto de explotación de gas natural en aguas profundas del Caribe colombiano con toda la biodiversidad que tiene el Caribe colombiano. Y tenemos ley nacional en donde estamos hablando del gas combustible, ese es el combustible de la transición. Entonces realmente yo creo que hay una absoluta discordancia entre lo que se hace y lo que se dice. Eso, digamos, fue objeto incluso de mucha crítica durante la COP, pues todas las apariciones que hizo nuestro gobierno en términos de promesas, de que estamos reduciendo deforestación, etcétera, y el montón de movimientos que hay que realmente muestran que esto acá pues es un zafarrancho, ¿cierto?
¿cierto? Esto acá realmente no obedece a eso que se está planteando. Entonces yo creo que ahí es donde viene parte de lo que mi percepción personal, pues, digamos, va teniendo. Vimos una COP26 con un activismo muy importante, un activismo que va generando presión. Yo creo que ya llevamos, pues ahorita lo mencionaba León Darío, en el 92 tuvimos Convención Marco de Naciones Unidas, en el 95 empezamos a reunirnos en las COP, o sea, llevamos 26 años de COPs. Y cuáles son los resultados, digamos, reales de las negociaciones, ¿cierto? Voluntad política es escasa porque la voluntad política está amarrada a los intereses económicos. Entonces yo creo que aquí es donde viene, pues, y es como lo último que quiero decir, desde cada una de nosotros y de nosotras, digamos, cómo vamos a buscar el cambio. Yo creo que aquí la movilización es muy importante en un país como el nuestro, en donde queremos poner proyectos petroleros o proyectos mineros en zonas, por ejemplo, de ecosistemas estratégicos. Tenemos unos cuantos ejemplos de casos en los que la población, la comunidad ha tenido una posición fuerte, por ejemplo, como en Jericó, en Quebradona, por ejemplo, donde eso lo necesitamos, porque realmente esta transición puede dar lugar incluso a exacerbar todavía más las grandes inequidades que tenemos en nuestro país. Entonces, esta transición es una oportunidad, pero yo no creo que estemos asumiéndolo, digamos, sistemáticamente desde la visión estatal, no desde los individuos como una oportunidad para ese cambio. Sí, profesora Paola, un comentario. Cajamarca también es un ejemplo frente a esa monumental mina que se quería hacer de la Colosa. Y pues eso ha costado la muerte de muchos líderes sociales, ¿no? A ver, de todas maneras, aquí también habría necesidad de hacer un comentario, y es que la minería, la actividad minera es una actividad fundamental para nuestro estilo de vida, ¿cierto? Lo que tú hablabas ahora, profesora. Nos metimos en un estilo de vida y requerimos minas para muchas cosas. Es decir, para la construcción. Necesitamos arena, viene de una minería. Necesitamos sal, viene de una minería. Necesitamos hierro, viene de una minería. Es decir, la minería como tal es una actividad económica importante y que debe de continuar, solo que a mi modo de ver, lo que eso requiere es todos los ajustes tecnológicos que se supone que se tienen que estar dando para que los impactos ambientales sean cada vez menores. Pero yo pienso que no podemos cerrar, digamos, las puertas a la minería per se, no. Se necesita de todas maneras seguir explotando ciertos recursos mineros porque se necesitan. Por ejemplo, agricultura, fertilizantes, ¿de dónde vienen? La mayoría de ellos vienen de minas, piedras, rocas, y se necesita ese tipo de insumos para seguir produciendo. Pero doctor Jairo, antes de que le conteste, porque me imagino que eso ha sido tema de discusión pues en el IPCC y todo eso, hay un solo ejemplo que está volviendo a ocurrir. Para el 2012 el bulto de urea pasó de 55.000 pesos a 120.000 pesos, y a estos días vi que estaba haciendo lo mismo. Ante esa situación, los arroceros, los agricultores le pidieron a Fedearroz, ¿qué vamos a hacer con la urea? Esto está imposible, nosotros no tenemos cómo comprar esa urea. Fedearroz, con sus agrónomos, inmediatamente se pusieron a trabajar sobre eso y diseñaron toda una propuesta basada en la rotación con frijol mungo y con otras leguminosas. Lo probaron en términos de 6 meses con un enriquecimiento de nitrógeno atmosférico que reemplazaba a la urea. Cuando el paquete estaba listo, la propuesta, la urea volvió a bajar. Y los agricultores dijeron, no, nosotros no nos vamos a implementar su propuesta porque eso requiere rotación y dejar de producir arroz durante un semestre. Y volvieron a la urea. A los 2 años siguientes llegó una enfermedad muy fuerte que banea los granos. Y ahí sí tuvieron que entrar a rotar el arroz porque era la única manera de evitar las pérdidas por esos vanos. Yo lo que quiero decirles es que sí hay propuestas, sí hay alternativas para la agricultura, pero que hay que cambiar los modelos sin que sea menos productivo. Ya, profesor. Pues precisamente es como eso, o sea, yo creo que aquí la discusión no es como que entonces no más carne, no más leche, no más minería, no más
todo, ¿cierto? Yo creo que es como buscamos maneras y hay que replantearse también, o sea, bajo qué modelos está ocurriendo esto. O sea, es que la mayoría de la minería aquí es extractiva, me voy y chao, y la población que está ahí, ¿cómo está, cierto? ¿Qué impactos hay? Y no es solo lo ambiental, ¿cierto? Y lo que mencionaba ahora León Darío acerca, pues este es el país en el que más asesinatos hay de líderes y lideresas ambientales. Colombia no ha firmado el acuerdo de Escazú, por ejemplo, que tiene que ver con la protección de los líderes y lideresas. Entonces ahí es donde hablamos también de un sistema, pues en este país que realmente no protege, digamos, la defensa del territorio, y es parte precisamente de lo que tenemos que discutir. O sea, yo creo que, yo entiendo, o sea, soy de una generación incluso que ha sido más bien apática tal vez, porque pues yo crecí en la época de Pablo Escobar, de los carros bombas en esta ciudad, donde daba miedo decir algo o opinar algo al respecto o a cualquier cosas políticas. Somos muy apolíticos en términos generales. El asunto es que esto es político, esto no tiene escapatoria, esto es político. Entonces, por ejemplo, estamos ahora en unas campañas, digamos, de precandidatos presidenciales. ¿Qué discusión hay sobre eso? O sea, esos son los movimientos que tenemos que tener, ¿cierto? Porque es que esto necesita una transformación radical y el cambio climático es tal vez es como la punta del iceberg, porque es como de lo más visible, pero esto está asociado a pérdida de biodiversidad y todos los motores que están ahí detrás son los mismos. Entonces yo creo que aquí tenemos que seguir discutiendo estas cosas. Yo creo que es que también hay ciertas posiciones negacionistas del otro lado, o sea, no solamente del lado de quienes niegan el cambio climático, sino también de quienes lo aceptan. Hay negacionismo total hacia quienes serían los principales emisores de los gases de efecto invernadero. Entonces no quieren saber absolutamente nada de minería, de petróleo, no quieren saber nada de animales, y eso tampoco creo que es la solución. A mi modo de ver, la solución tiene que ver en tecnologías, en formas de producción y en el respeto, como lo dices tu profesora, de la cultura, de las formas de producción y de la sociedad en general. Ahí es donde la tecnología juega un papel muy importante. Profesor Rolando, su opinión frente a esos compromisos del gobierno de reducir 30% metano en 9 años. ¿Usted qué cree de eso? Yo pienso que, como decía la profesora Paula Andrea, hay mucho de decir y poco de hacer. Y pienso además que si va a existir un cambio en este tema, lo tiene que hacer la sociedad civil. Y existen las posibilidades. Yo solo quisiera llamar la atención al hecho de que la preocupación por cambio climático que existe en otras partes del mundo genera oportunidades que deberíamos aprovechar dentro de nuestros países. Por ejemplo, el Fondo Verde para el Clima. ¿Qué tanto estamos usando el Fondo Verde para el Clima para iniciativas que favorezcan a nuestros campesinos? ¿Qué tanto estamos aprovechando todas las convocatorias del Ministerio Alemán para Cambio Climático, por ejemplo? ¿Cuántas de esas tenemos en Colombia? O el Fondo Newton, o CDKN, o cualquiera de esos. ¿Qué tanto estamos usando las iniciativas NAMA en Colombia? Que supuestamente deben ser un mecanismo que nos permita apalancar algunos recursos para invertir entre nuestros productores. Existen propuestas, todas de la sociedad civil, ¿cierto? Uno escucha de la NAMA de la panela, por ejemplo, uno escucha de la NAMA de la ganadería, uno escucha de la NAMA del sector de refrigeración, ¿cierto? Y al final todas esas NAMAs existen porque existe parte del sector productivo que está interesado en aprovechar de alguna manera esas posibilidades que se generan con esto y ojalá mejorar. En ganadería existe hoy una propuesta de NAMA, es un documento recientemente liberado. Hace un mes más o menos fue publicado, invito a todos los interesados a leerlo. Es un documento producido por CIAT, por FEDEGAN, por CIPAF, por TNC, en donde se establecen cuáles deberían ser las rutas para reducir la huella de carbono en el sector ganadero. Y es un proyecto que busca por lo menos tener una inversión dentro de Colombia de $900 millones. Gran parte de ese dinero debe provenir pues, de estas fuentes que tienen interés en este tema. Yo creo que esa es la oportunidad del cambio climático y poco la estamos viendo. Y más allá de pensar en esto o aquello, yo creo que tenemos que actuar con cosas que realmente contribuyan a reducir las emisiones, básicamente. Profesor León Darío. Ya para ir cerrando, los invito pues a despedirnos y a sacar unas conclusiones, dos que ustedes puedan sacar. Yo voy a tornar a mi adolescencia, en el sentido de que era la época que uno se planteaba, oiga, ¿y qué es la vida? ¿Para qué la vida? ¿Yo qué me voy a proponer? ¿Para dónde voy?
Y en la medida que uno se hace mayor, esas preguntas no se vuelven a hacer porque causan miedo. O sea, ya no las jugamos, ¿cierto? Entonces, yo creo que esta situación rebasa lo tecnológico, las alternativas, rebasa todo eso. Como le decía la dinosauria que apareció allá en la COP26, ¿cierto? Y es eso. Yo creo que es un planteamiento de vida. Oiga, vamos a destruir el planeta. La nave en que viajamos por el universo. Acuérdense de la tragedia de Apolo 13, cómo llegan a la Luna y se quedan sin sistema de sostén de vida. Y lo que estamos destruyendo es el sistema de sostén de vida, que lo muestra muy bonito Odun en su último libro, el sistema de sostén de vida de la Tierra. Pues, ¿y a quién se le ocurre hacer eso? Es como si un astronauta a propósito hubiera dañado el sostén de vida en que viajaban ellos, ¿cierto? Y entonces, conversando con ustedes, me llegaba a la cabeza un documental basado en un libro de investigación que se llama La historia de las cosas. Y como está en 20 minutos, es un libro de 256 páginas, pero está en 20 minutos de YouTube. Y uno mira el modelo, por más tecnología que le meta, y es absurdo. Y para terminar, una película que es hermosa, una obra de arte, que son Los sueños de Akira Kurosawa, que son 7 cuentos y arranca con los mitos y tabúes con los cuales el ser humano y la cultura regulaba sus relaciones con la naturaleza, y como un niño viola uno de estos tabúes y qué es lo que le pasa. Son 7 cuentos mostrando como eso, cuál es la evolución de la cultura y el ser humano en su relación con la naturaleza, hasta que llegan al 7º cuento, que no hay otra opción sino volver al monismo, es decir, nosotros somos parte de la naturaleza, no estamos por fuera de la naturaleza. Y yo creo que por más tecnologías que tengamos, ahí no está el punto. Bien pueda, profesora Paula, profesora Rolando, se despiden y sus conclusiones finales. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Pues yo creo que siempre las discusiones van a quedar pendientes, pues porque realmente creo que nadie tiene la solución, pues ni la fórmula mágica para cómo vamos a hacer frente desde los distintos sectores y las distintas perspectivas. Pues yo me uno a lo que dice León Darío. Realmente pues el gran fracaso de este sistema ha sido precisamente ese, que nos sacó de alguna manera, nos puso la percepción de que no somos naturaleza, que usamos la naturaleza y extraemos de la naturaleza a nuestro antojo y no pasa nada. Es más, la economía ni siquiera valora adecuadamente eso, ¿cierto? Si nos vamos a áreas de conocimiento donde necesitamos, por ejemplo, tener aspectos distintos, miradas distintas. Entonces creo que es una invitación a eso, a pensar que esto no es una cosa distante de un futuro pues distópico, ¿cierto? Sino que esto está ocurriendo, ya lo estamos viendo, todos los días vemos alguna manifestación distinta, y que realmente es el futuro también de las personas que siguen, incluso nuestro futuro pues en nuestros años venideros, que esto no es algo que vaya a pasar en 2100, o sea, esto está ocurriendo ya, y ya se prevén que para los próximos años vamos a tener eventos extremos cada vez más frecuentes. Entonces yo creo que es eso, es tomar conciencia de que todos aportamos de distintas formas. Yo creo que aquí hay un asunto pues profundo, que es también el consumo, qué consumimos, cómo lo consumimos, de dónde proviene, sin llegar, digamos, a asuntos de radicalismo, sino como realmente hacer un análisis consciente de lo que estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo, y tener una posición política alrededor de esto, porque como lo mencioné ahora, esto es muy político, y creo que debemos también, un país como el nuestro, en donde claramente hay violencia asociada a eso, donde hay temor de expresar lo que se piensa, yo creo que tenemos que buscar y promover esa discusión. La universidad, otra vez, es un lugar fundamental para que esa discusión se promueva. En nuestros programas de estudio no necesariamente se promueven estas discusiones, siempre nos centramos en nuestras áreas. Entonces yo soy ingeniera civil y me preocupo por los puentes, y nunca me pregunto una vía cómo afecta el entorno, no solo ambiental, que llamamos ambiental como si fuera pues solo lo que llamamos naturaleza, y no estamos nosotros metidos ahí. Entonces yo creo que esas son cosas, por ejemplo, que una universidad pues como en la que yo estoy, que es la Universidad de Antioquia, como la Universidad Nacional donde estudié, realmente necesitamos tener paradigmas diferentes también en la educación. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes y haber discutido este tema. Yo pienso que es urgente. Son esas discusiones urgentes, como no de último minuto, pero muy cerca ya al abismo. ¿Cierto? A mí me preocupa muchísimo, uno, el grado de qué tan poco sabemos de este tema, ¿cierto? Es como el tema de que si te vacunas o no para COVID, ¿sí o no? Y hay quienes deciden que no se van a vacunar, les dé o no el COVID. Tienen una convicción que extrañamente surgió de alguna parte, pero tú no te vacunas y punto. ¿Listo? Estamos en ese mismo punto en el tema de cambio climático. Hay un experimento que se hizo
hace como 2 o 3 años que se hace con una rana, en donde a esta rana se le pone en un poco de agua y lentamente se va subiendo la temperatura del agua. Y se compara a esta rana, se le va subiendo su temperatura del agua, ¿cierto? Y se trata de entender en qué momento la rana va a tomar la decisión de salirse del agua. ¿Listo? Y la comparamos contra otras ranas a las cuales, sin hacerles esa transición lenta de temperatura, las metemos a aguas a diferentes temperaturas en las cuales ya tenemos a nuestra primera rana. Todas las ranas nuevas que llegan a esas aguas con temperaturas de 42, 43 grados centígrados, todas se tratan de salir. Pero nuestra rana heroína continúa en el agua hasta que se muere por exceso de calor. Así estamos nosotros. El calentamiento global sucede todos los días, pero nos vamos acostumbrando a él. Yo le sugiero a la gente que trate de pensar un poco fuera de la situación que hoy reconocen como normal. Y una pregunta muy sencilla de hacer es buscar a una persona que haya vivido en Medellín hace 40 años y preguntarle, cuénteme, ¿cómo era el clima de Medellín? ¿Cierto? Y esa persona le va a decir, hacía mucho frío. Todas las personas tenían que ponerse y vestirse de X o Y o Z forma, que hoy no es el caso. Y ojalá pudiésemos hacer esos parangones de vida para que podamos ver el tema del cambio climático, que es como una mano invisible que está al lado de nosotros y que más temprano que tarde vamos a tener que pagar si no nos ponemos como sociedad a tratar de resolver ese problema. Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad.